Hola, hoy vamos a ver una gran victoria de Anatoly Karpov sobre Víctor Korchnoi. La partida se jugó en el año 1981 y corresponde al Campeonato Mundial. Esta fue la última partida, la partida número 18. El match se jugó al mejor de 6 partidas. El ganador era el primero que ganara la sexta partida. Y Karpov iba liderando el match por 5-2 en este momento y esta es la partida número 18. Bueno, la partida, Anatoly Karpov juega con las piezas blancas y la partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Bueno, con alfil B5 se plantea una apertura española y Korchnoi juega A6, que es lo que se conoce como variante Morphy. La otra opción es jugar caballo F6, que es la apertura berlinesa, que es una variante que se puso muy de moda después de la victoria de Vladimir Kramnik sobre Garry Kasparov en el año 2000. Pero bueno, la partida está en cuestión. Korchnoi juega A6, la variante Morphy, alfil A4, caballo F6, tocando el peón D4, enroque corto. Y Korchnoi juega caballo por E4. Caballo por E4 se conoce como la variante abierta de la apertura española y era una de las armas favoritas de Víctor Korchnoi. La otra opción es jugar alfil E7, torre 1, B5, tocando el alfil B3, D6, C3, enroque y H3. Bueno, esta es la variante cerrada de la apertura española y es una de las. Probablemente esta sea una de las posiciones más estudiadas en la historia del ajedrez. Esta posición ya se conocía en el siglo XIX y ya había cierta teoría de esta posición. Pero bueno, Korchnoi jugó la variante abierta, que es caballo por E4, que hoy en día no se juega mucho, pero eso es las aperturas muchas veces son una cuestión de moda. Quizás el día de mañana algún gran campeón la empieza a jugar y otra vez se pone de moda. Hoy en día no se juega demasiado. Caballo por E4, sigue D4, B5 tocando el alfil B3, D5 defendiendo para sostener el caballo D4, peón por peón y alfil E6. Bueno, esta es la posición, podemos decir la posición de base, digamos, de la variante abierta, la posición principal. Y aquí hay muchas opciones. Las blancas pueden jugar C3, por ejemplo, que es la variante que se jugaba antiguamente. Esta era la línea principal, podríamos decirlo. La otra opción es jugar caballo D2, que es lo que jugó Karpov en la partida. También se puede jugar dama E2 con idea de torre D1. ¿Qué otra variante existe aquí? Alfil E3 también es otra opción que se juega en esta posición. Y en las partidas de Karpov-Korchnoi fundamentalmente se jugaron C3, que es la que jugó Karpov, anteriormente jugaba C3 y también caballo B2. Bueno, en la partida sigue caballo B2, a lo que sigue caballo C5, tocando el alfil de B3, C3. C3 es una jugada muy importante para sostener la casilla D4. En muchas variantes el caballo puede ir a D4 y las blancas se pueden hacer fuerte en la casilla D4. Siguió D4 para simplificar. Sigue alfil por alfil, caballo por. Y en esta posición sigue peón por peón, caballo por. Y se alcanza esta posición. En esta posición, en la partida número 14 del match, Karpov jugó caballo E4 y ganó la partida 14. La partida esa siguió alfil E7, caballo por caballo, dama por, y bueno, en esta posición la torre F1, y las blancas están mejor, claramente mejor, y Karpov ganó muy bien esta partida. Pero en la partida número 16, luego de caballo 4, alfil E7, alfil E3, Korchnoi mejoró la variante jugando caballo F5 y bueno, Karpov no pudo sacar ningún tipo de ventaja en esta posición, así que ahora en la partida 18 Karpov va a introducir una novedad teórica. Así que contra caballo C por D4, en lugar de jugar caballo E4, que es lo que se jugó anteriormente, que acabo de mencionar, Karpov introduce una novedad teórica que fue que es la jugada A4. A4 es una jugada muy interesante porque las blancas plantean otro frente de ataque en el flanco de dama. Fíjense que si se tomara, por ejemplo, si las negras tomaran, el peón de A6 quedaría muy débil.
sea, el peón por, vamos, estoy suponiendo simplemente dama por, y el peón de A6 va a sufrir siempre. En cualquier final, el peón de A6 va a ser una debilidad permanente para las negras. Así que contra A4, tomar no es una buena opción. Avanzar el peón quizás tampoco es una buena opción porque deja la casilla C4. Fíjense que las negras no tienen alfil de casillas blancas, así que la pieza que se instale en C4 va a permanecer aquí, va a ser muy muy fuerte. Así que B4 tampoco es una buena opción. ¿Y esto qué hace? Esto que hace que las negras hace que las blancas tengan siempre la posibilidad de abrir el flanco de dama a su favor. O sea, es una amenaza permanente para las negras un peón por peón y quedarse con la columna. Y si las negras, por ejemplo, quisieran sostener el peón con torre B8, las blancas simplemente podrían tomar y quedarse con la columna A. Así que A4 es una jugada bastante molesta para las negras. Es una preocupación permanente que tienen en el flanco de dama. Y a los que hayan visto el video de la partida Karpov-Shirov, se los recomiendo que miren porque hay una idea muy similar. También una estructura con A6 y B5 de parte de las negras, y Karpov también juega un A4 para oportunamente cambiar y quedarse con la columna A. Y la partida sigue, o sea, se sigue desarrollando en el flanco de rey, en el centro, pero la amenaza permanente de abrir en el flanco de dama es una verdadera molestia para las negras. Bueno, así que contra esta jugada, Kornet jugó alfil E7. Hay otras partidas donde posteriores a esta, donde se jugó alfil C5, pero luego de caballo E4 siempre las blancas quedan bastante bien. Bueno, siguió con eh, la partida en cuestión siguió con alfil E7, a lo que Karpov jugó caballo por caballo, caballo por D4 y caballo E4. Y ahora las blancas están un poquito mejor. Tienen siempre la presión en el flanco de dama gracias a la jugada A4. Y acuérdense siempre que las negras no pueden ni avanzar, porque esto concede ciertas ventajas a las blancas. Peón por peón debilita el peón de A6 y avanzar debilita la casilla C4. Así que esto es una molestia permanente para las negras. Eh, Acá Kornet jugó caballo 6, proponiendo el cambio de damas. La otra opción es jugar en roque, que es una jugada que la intentó varias veces Artur Yusupov, que era un gran maestro, gran maestro de origen soviético, un jugador fuertísimo, fuertísimo de los años 80. Jugó varios torneos de candidatos y bueno, y él intentó jugar varias veces la jugada en roque corto, en esta posición, defendiendo la causa de las negras, pero no logró grandes resultados. Algunas tablas y alguna que otra derrota. O sea, no se puede decir que sea la jugada en roque corto. Kornet jugó caballo 6 y caballo 6 a lo que siguió alfil E3. Bueno, y acá, fíjense, luego de alfil E3, que el caballo de E6 de las negras está absolutamente controlado, o sea, no tiene saltos, no puede ir a C5, no puede ir a G5, está controlado por el caballo. El caballo blanco en E4 es muy muy fuerte. Eh, y, eh, y las blancas tienen una mayoría de peones en el flanco de rey. Fíjense que las negras tienen 1, 2, 3 peones en el flanco de rey, y las blancas tienen 4. Así que el objetivo de las blancas ahora va a ser avanzar con su peón F. Su peón F, el plan es jugar F4 y F5 y expulsar al caballo de E6. El caballo de 6 que está absolutamente controlado por las piezas blancas, por el alfil y por el caballo en E4. Si se cambiara, vamos a suponer que las negras simplificaran la posición, dama por dama, torre por, y bueno, esto le está dando una ventaja extra a las blancas, que es la columna abierta. Así que cambiar damas no es la solución para las negras. Siguió en roque corto y ahora sí sigue F4. F4, como dije antes, la idea es más que obvia: jugar F5, avanzar su mayoría de peones en el flanco del rey. A lo que contra F4, Kornet juega dama por D1. Fíjense que si se quería impedir F5 con G6,
no es la solución porque ahora se debilitan las casillas negras del flanco, del flanco del rey, que están alrededor del rey. Las casillas G7, H6, F6 quedan muy débiles, justamente con un caballo muy fuerte en E4 de las blancas, así que no, difícilmente esta sea una buena defensa para las negras. Karpov podría haber seguido quizás con dama F3 y buscar un ataque sobre el enroque de las negras. Bueno, contra F4, Korchnoi jugó dama por D1, torre F por D1, y ahora Korchnoi tuvo una idea que no es la mejor, que es jugar torre FB8. Con torre FB8 lo que pretende Korchnoi es jugar B por A, ¿para qué? Para habilitar la columna B a la torre y dar cierta actividad de piezas. Pero esta jugada vamos a ver que no es lo mejor. La otra opción era jugar F5, pero tampoco es una gran defensa porque sigue peón por peón, peón por peón. Si alfil por F6, por ejemplo, seguiría F5 y el caballo tiene que irse y las blancas quedan muy bien con la columna abierta, la columna D, el peón C queda débil, o sea, es clara ventaja para las blancas. Bueno, si F5 seguiría peón por peón, entonces habría que tomar de peón, no quedaría otra. Y luego de G5, caballo G7, G4, defendiendo el peón de F5 y las blancas están claramente mejor. Tienen mucho más espacio en el flanco del rey, el caballo no tiene jugadas, su alfil tiene diagonales abiertas, una diagonal abierta, pero no tiene casillas para moverse. Las blancas tienen la columna abierta, o sea, están claramente mejor las blancas. Otra opción hubiera sido quizás la jugada más natural, me parece a mí, que es torre F8, buscando la simplificación en la columna D, pero seguiría simplemente peón por peón. Fíjense la importancia de tener disponible la A4, la jugada A4. Peón por peón, y ahora podría seguir torre por torre, y F5, tocando el caballo. Y en esta posición las blancas tienen ventaja. Tienen la columna abierta, mucho más espacios gracias a que pudieron avanzar su mayoría de peones en el flanco del rey. El caballo tendría que retirarse a una posición pasiva, así que esta posición es ventajosa para las blancas. Bueno, Korchnoi en la partida jugó torre Fb8, como dije antes, con la idea de abrir la columna B y tener cierta actividad de piezas. A lo que Karpov jugó torre D7. Muy bien jugado, la torre en la séptima, siempre es una amenaza permanente para el rival. Fíjense, además atacamos el alfil de E7. Sigo alfil F8 y F5. F5 tocando el caballo. Fíjense que las blancas han logrado movilizar su mayoría de peones. Su mayoría de peones en el flanco del rey. F5 siguió caballo D8. Y ahora viene una jugada muy buena. Una jugada típica de Karpov. Que acuérdense que la jugada torre Fb8 le tenía como idea abrir la columna B y activar la torre. Así que, ¿qué es lo que juega Karpov? A5. A5 es muy buena porque ahora bloquea, ya no se va a abrir más la columna B, o sea, el plan de Korchnoi de activar su torre de B8 fue absolutamente inútil porque la torre incluso quedó muy mal ubicada en B8. Y otra cosa muy importante de esta jugada es que el peón de A6 ahora queda débil. Y vamos a ver que Karpov se las ingenia para poder atacar este peón de A6. Aunque ahora parece realmente difícil atacarlo, pero vamos a ver cómo Karpov maniobra para lograr capturar ese peón. Sigo caballo C6. Fíjense que ahora... la otra opción, claro, en lugar de A5 era capturar el peón directamente, ganar un peón, pero bueno, ese era el plan de Korchnoi, ¿no? Abrir la columna y activar sus piezas con eso, con B por A4. En esta posición, Korchnoi juega caballo C6, tocando el peón de E5, a lo que Karpov juega una jugada magnífica, que es E6. Fíjense que con E6 se ataca el peón de F7, o sea, amenazamos peón por peón y amenazamos el peón de C7, así que bueno, hay que tomar, no hay más opción. Y ahora viene otra jugada muy sutil de Karpov, que es E5. Fíjense que en este momento incluso las negras tienen un peón de más. F6, perdón, no es 5. F6 muy fuerte. Fíjense que
Tenemos la torre en la séptima, que está muy activa, tocando siempre el peón de C7. El alfil no puede moverse porque va a venir siempre un torre por G7. Las negras no pueden tomar, porque si toman sería un mate en dos jugadas, rey H8 única y torre por H7, jaque mate. Así que el F6 este es una amenaza muy fuerte para las negras. Y no hay opciones que podrían jugar. Si vamos a suponer que las negras quisieran defender el peón de C7, seguiría torre C1, tocando el caballo. El caballo podría comer el peón, alfil de 4. Esta sería una jugada fuertísima porque se amenaza el peón de G7. ¿Y cómo defenderlo? Si se avanza, sigue F7 mate. Comer no se puede, porque no mate en H7. Así que seguiría, esto sería muy fuerte para las... En esta posición prácticamente las negras podrían abandonar la partida tranquilamente. O sea, F6 es una jugada fuertísima. ¿Por qué? Porque las piezas blancas están muchísimo más activas. Sobre todo el caballo de 4 es una bestia porque domina todo el tablero, impide el desarrollo del alfil, ataca en el flanco de rey, amenaza meterse por F6, por G5, de acuerdo a las variantes. O sea, el caballo N4 realmente es una pieza fuertísima. Sigo caballo 5. Corno intenta activar, aliviar un poco la presión cambiando piezas. Bueno, vamos a ver cómo se simplifica un poco la posición. Torre por C7, a lo que sigue torre C8. Bueno, esta es la idea de Corri, ¿no? Simplificar un poco la posición. La torre hay que cambiar torres, no queda otra. Karpov juega la torre a C1, muy lógico. Torre por torre, torre por torre. Y torre de 8. Esta es un poco la idea defensiva de Corri. Ahora la torre está activa, hay cierta actividad, el caballo en N5 está, podemos decir que está bien ubicado. O sea, logró una cierta actividad de piezas Korchnoi. Karpov jugó H3 para dar un aire al rey, pero esta quizás no era la mejor jugada. La mejor jugada en esta posición era alfil F4, tocando inmediatamente el caballo, a lo que el caballo bueno, tendría que irse a F7. Y seguiría torre C6, tocando las debilidades negras, el peón de A6 y el peón de E6. A lo que podría seguir torre D4, tocando el caballo D4, torre por, caballo D8 tocando la torre, y ahora las blancas tienen una jugada muy buena que es alfil torre D7. Torre 7 es muy fuerte porque sostiene el caballo D4 y no se puede cambiar alfil por, peón por, porque el peón sí o sí, bueno, el peón amenaza el caballo y amenaza a coronar, o sea, las blancas recuperarían material y quedarían con ventaja. O sea, la amenaza es coronar y habría que jugar única rey F7 y bueno, peón por y torre por, y aquí las blancas tienen material de ventaja, dos piezas contra la torre. O sea, técnicamente la partida está ganada. Contra torre de 8, entonces Karpov jugó H3, que no es la mejor jugada, pero tampoco podemos decir que sea mala. A lo que Korchnoi también jugó H6. H6 supongo que la idea era un poco controlar a un posible salto del caballo a G5, pero no es lo más fuerte. Lo más fuerte acá hubiera sido torre de 7 para contrarrestar un poco el dominio de la torre en la séptima línea. A lo que seguiría torre C8 y las blancas siempre están mejor. Siempre están mejor, pero quizás esto hubiera sido mejor que lo que se jugó en la partida. En la partida se jugó H6, a lo que Karpov jugó torre 7. Fíjense cómo lo que mencioné cuando se jugó A5, la debilidad del peón de A6 ya se hace sentir. Korchnoi jugó caballo C4, tocando el alfil de D4. Y en este punto existía otra posibilidad, que era jugar torre D1, torre D1 jaque, rey F2 y torre B1, tocando el peón. Fíjense algo que interesante, que bueno, en el libro donde tenía esta partida, esta variante la da como buena para las negras, pero con el módulo hoy en día es muy fácil refutarla. Con la ayuda del módulo, bueno, la variante ganadora para las blancas es alfil D4, tocando el caballo C6, se toca la torre de A7 y se toca el alfil de D4. Esto es lo que el análisis, analizando con la propia cabeza, esto parece que las negras se salvan, pero bueno, con el módulo, uno pone el módulo y enseguida se encuentra la refutación, que es F7 jaque, el rey mueve,
Ahora torre A8, caballo por alfil, es única. Torre por F8, torre por B2 jaque, rey G1, torre jaque, rey H2, torre F1 y ahora caballo D6. Y no hay forma de impedir que la torre se mueva, y el peón corone. En esta posición no hay jugadas para las negras, están perdidas. Jueguen lo que jueguen, la torre se va a mover y en la próxima jugada se corona. Por supuesto, verlo todo esto con la propia cabeza es complicado, pero con el módulo, con la computadora, hoy en día estas variantes se resuelven en segundos. Bueno, contra torre A7, Corren jugó caballo C4, o sea, caballo C4 finalmente no, es una buena jugada, porque en el libro la pone con interrogación, pero realmente es la mejor defensa para las negras. Caballo C4 toca el alfil, pero Karpov responde con una jugada muy buena, que es alfil B6. Con alfil B6 se toca la torre. Se toca la torre de D8. Y fíjense que no se puede tomar. Si caballo por, peón por. Y ahora el peón B corona. El peón B corona inevitablemente. El peón se va y se cae el peón de A6 también. O sea, esto es una victoria cómoda para las blancas. Así que contra el alfil B6 no se puede tomar. Existiría la posibilidad también de dar jaque. Seguiría rey F2. Una variante parecida a la anterior. F7, rey H7, torre A8 tocando el alfil, torre de peón jaque, rey G1 y no hay jugadas, el alfil se mueve el alfil y el peón corona y bueno, las blancas quedarían con una pieza de ventaja. Así que contra el alfil B6, Korjnoi jugó torre B8, a lo que sigue una jugada muy buena. Fíjense cuál es la pieza defensiva. La pieza defensiva muy importante para las negras es el alfil de F8. El alfil de F8 sostiene el peón de G7 e impide que el caballo se meta por C5, desde donde podría atacar el peón de A6 y el peón de 6. O sea, el alfil de F8 es una pieza muy fundamental para las negras. Así que, ¿qué juega Karpov? Alfil C5. Eso es algo muy típico de las partidas de Karpov, que siempre simplifica la posición, pero simplifica con un objetivo claro, que generalmente es eliminar la pieza defensiva más importante del adversario o la pieza ofensiva, pero siempre simplificando de modo a incrementar su ventaja. Alfil C5, hay que cambiar, no hay alternativa. Bueno, la alternativa era jugar caballo por A5, pero tampoco soluciona los problemas de las negras, porque seguiría simplemente F7 jaque, rey mueve, alfil por alfil, torre por y caballo C5. Y fíjense que el peón D6 cae y bueno, se termina la partida. No hay defensa. Las negras podrían intentar quizás rey G6 para acá, con la esperanza de poder capturar el peón, pero sigue caballo D7. Caballo D7 es muy buena porque se ataca la torre y si torre por torre sigue caballo 5. Se gana. El doblete gana la partida. La otra opción quizás en esta posición hubiera sido... En esta posición quizás se podía intentar volver el caballo tocando la torre de A7, pero siempre ganan las blancas con caballo por E6. Si se come la torre, sigue caballo por jaque, rey H8 única, caballo G6, bueno, y el peón corona. Así que contra alfil C5 no hay más opción que tomar. Alfil por alfil, caballo por, y ahora fíjense que una vez que desaparece el alfil de F8 se amenaza torre por G7, se amenaza torre por A6, se amenaza el peón de E6. O sea, las negras tienen debilidades por todos lados. Hay que tomar entonces peón por peón, no queda otra, por lo menos evitar que caiga el peón de G7. Y ahora una jugada muy a lo Karpov, que es B4. Ningún apuro en tomar el peón de A6 o el tomar el peón de 6. Primero consolida su posición. Fíjense que con esta jugada se defiende el peón de A5. El peón de A5 queda defendido. Se consolida la posición del caballo en C5. Y bueno, las debilidades de las negras permanecen. El peón este sigue siendo débil, el peón de 6 sigue siendo débil. Así que es una jugada muy buena. Siguió torre de 8 con la idea de, bueno, activar su torre por la columna. Torre por A6. Ahora se amenaza
peón D6. Corren juega rey F7. Torre, jaque, rey G6. Y otra jugada, otra jugada muy de Karpov, que es jugar torre D7. Perfecto. Como dije antes, las negras tenían la ilusión, la esperanza de poder, aunque sea, activar su torre por la columna D. Entonces, ¿qué juega Karpov? Simplifica. Torre D7, una verdadera tortura para las negras, ¿no? Porque si cambian torre por torre, caballo por, fíjense el peón a corona, es imparable. No hay forma de parar, de impedir la coronación. El peón se va a 6, a 7, peón dama. No hay nada que hacer. Así que no se puede cambiar. Contra torre de 7 las negras tienen que dejar la columna abierta. Juegan torre 8. A6, ahora el peón se va. Y fíjense que está igualdad material, pero las negras no pueden mover prácticamente nada. A6, siguió torre A8, torre B7, tocando el peón de B5, rey F5, el peón de B5 que no se puede defender. O sea, la opción sería defenderlo con caballo de 6, pero no sirve para nada, porque torre B6 ataca el caballo, cuando el caballo se mueva el peón de B5 cae igual. Así que contra torre B7 siguió rey F5, torre por B5, cae el peón de B5, rey E5, torre B7, rey D5, el rey intenta acercarse a los peones blancos del flanco de dama, a lo que siguió torre F7, tocando la otra debilidad en F6, el peón avanza y torre F6. Con torre F6 ataca el peón de E6, que está a punto de caer, y el peón de H6. O sea, las blancas están por ganar otro peón, que ya serían dos peones de ventaja, dos peones pasados en el flanco de dama, que no hay forma de que las negras puedan capturarlos, amenazarlos siquiera. Así que en esta posición, desesperada, absolutamente sin esperanzas, Korchnoi abandonó la partida. Y bueno, con ese triunfo, Karpov se aseguró la retención del campeonato, del título mundial. Bueno, esta fue la partida bastante típica de Karpov, sin dar ningún tipo de oportunidad al rival. Y a mí personalmente la jugada, lo que más me interesa, me llama la atención de la partida es la jugada 4. Porque fíjense que si bien las blancas tienen una mayoría de peones en el flanco de rey, o sea, su objetivo va a ser avanzar los peones en el flanco de rey, porque tienen la mayoría que hay que aprovechar. Hay una casilla débil en E4, o sea, van a jugar su caballo E4. O sea, las blancas van a jugar fundamentalmente en el flanco de rey y en el centro. Sin embargo, abren la puertita en el flanco de dama con A4. A4 es una jugada muy buena, porque mantiene siempre la opción de abrir el flanco de dama, y eso es una preocupación extra para las negras. Hace mucho más difícil la defensa de las negras. O sea, prácticamente la partida podría haberse jugado en el medio juego prácticamente igual, pero sin la jugada A4. Se podía haber seguido caballo E4, algo muy parecido, pero sin la jugada A4. Pero como pudimos ver, el hecho de haber jugado A4 le dio una ventaja extra a las blancas al jugar A5 y fijar la debilidad del peón en A6. Me parece lo más interesante. Y después, bueno, el plan, la forma en que Karpov elimina las piezas activas del rival, las piezas defensivas importantes, también me parece muy interesante. Sobre todo la jugada en esta posición, déjenme ver un momentito, con la jugada alfil C5, me parece una jugada muy interesante, porque cambia el alfil defensivo de las negras. Y bueno, después la última en esta posición, cuando juega torre de 7, también es muy buena. Las negras tienen la ilusión de activarse por la columna D, entonces que juega Karpov, torre de 7. O sea, no da ni la más mínima posibilidad al rival. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Creo que esta es la cuarta o quinta partida que comento de Karpov, y se me ocurrió una idea interesante, que es hacer 3, 4, 5 partidas de cada uno de los campeones mundiales. Creo que por ahora de Karpov creo que ya es suficiente. Y no sé, voy a pensar a ver qué otro gran campeón puedo hacer algunos videos. Bueno, espero que les haya gustado, y si les gustó, por favor no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias por el apoyo. Gracias y hasta la próxima.